En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días a los señores senadores, a la secretaría, subsecretarios, asesores del Ministerio de Justicia y a todos quienes nos acompañan hoy día en esta Comisión de Constitución. Estimado secretario, tiene usted la palabra, ¿tenemos cuenta? Muchas gracias, Presidenta. Sí, tenemos una cuenta. Muy buenos días, señora Presidenta. Sus señorías, señor subsecretario, invitados, invitadas, muy buenos días. Señora Presidenta, hemos recibido en esta Secretaría un oficio de la excelentísima Corte Suprema, mediante el cual informa sobre el impacto que puede generar el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público en la labor y en la carga de trabajo de los tribunales de competencia penal del Poder Judicial. Ese es el proyecto de ley boletín 16.37407. Eso viene en respuesta a una inquietud, a una observación que se planteó aquí en esta comisión, señora Presidenta. Sus señorías tienen el documento a su disposición en sus carpetas. Bien. Muchas gracias para que lo revisemos y lo tengamos presente para el estudio en particular de este proyecto una vez que sea votado en la sala. Bien, ofrezco la palabra a los señores senadores para temas varios. Senador Cruzcoque. Sí, gracias, Presidenta. Junto con saludar a su secretario y a todos quienes nos acompañan, de vuelta a las vacaciones, además. Hay un proyecto que se ingresó en la última etapa del gobierno del presidente Piñera que dice relación, y lo comentamos acá en algún momento, pero por las distintas urgencias que ha habido de proyectos que hay que sacar adelante y que en esta comisión la verdad que hacen fila, no se ha podido sacar. Como vamos probablemente a hacer el cambio en un par de semanas, ya van a pasar a integrar los integrantes a los que les corresponde el periodo legislativo que viene, solo hacer presente y para que quede también en el acta de las reuniones que solicito nuevamente, y si es posible, que el proyecto que mejore el estatus o la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual en algún momento puede ponerse en tabla. Yo entiendo las razones por las cuales ha sido muy difícil verlo y hemos estado con una agenda de seguridad que ha tenido prioridad y tiene al país ocupado. Y acá pasan la gran mayoría, probablemente en esta comisión, más incluso que la Hacienda, pasan gran parte de los proyectos relevantes que se ven en este Congreso. Pero quiero hacer también el punto, porque creo que es importante en algún minuto también abordar ese proyecto, que recoge además varias mociones, entre ellas una del senador Huenchumilla, que acá me acompaña, que también tiene cercanía con el mundo de la discapacidad intelectual por razones familiares, como en mi caso, y también mociones nuestras que venían desde la Cámara de Diputados y que es un proyecto que debiera discutirse, mejorarse y ojalá también avanzar. Gracias, Presidente. Gracias, senador. Estábamos conversando con la Secretaría que se ha revisado. Por ellos, ese proyecto es un proyecto, me señalan, muy importante, que con modificaciones profundas, que no es posible sacarlo, ¿no es cierto?, en 1 o 2 semanas, como otros proyectos que son de más rápido, pero es un proyecto importante que si no lo alcanzamos a poner ahora, le vamos a pedir luego al senador Durresti si lo puede poner prontamente, y además hay que buscar, ¿no es cierto?, profesores expertos en la materia para que nos acompañen por la importancia que reviste ese... Exactamente. Sí. La Secretaría, quiero yo informarles además que a petición, algo que hicimos, que habíamos conversado a comienzo de mi presidencia, ha trabajado arduamente y me ha preparado, que yo se las voy a mandar a ustedes para, ojalá esto se fuera a la sala, esta solicitud con la unanimidad de la comisión, cerca de 200 proyectos, 77, me había ido al 277 proyectos que queremos solicitar a la sala que se archiven. ¿Ya? Son proyectos que ya ha pasado la oportunidad, muchos tenían que decir, algunos de ellos tenían que ver, ¿no es cierto?, con lo que eran los procesos constitucionales, con nombramientos de escaños reservados, en fin, y otros también han transcurrido más de 3 años de su última gestión, muchas materias que estaban en ellos han sido resueltas en otra legislación. Entonces,
yo le voy a pedir a la Secretaría que se los entregue a ustedes para que le echen una revisión y ojalá mañana, ¿no es cierto?, podamos sacar un acuerdo para mandarlo, o el próximo martes, para mandarlo con un oficio de la comisión y por la unanimidad de la comisión solicitando que se apruebe su archivo. ¿Ah? Me decía la Secretaría también, hay un artículo que era el 35, 31, 36 del reglamento, que establece que hay un archivo automático después de 3 años, pero para evitar susceptibilidades como algunos, ¿no es cierto?, son mociones de senadores, lo vamos a mandar y vamos a pedir el acuerdo de primero de la comisión y luego de la sala, si así les parece. Y el segundo tema, varios, que ayer habíamos acordado y por eso invertimos las sesiones, de invitar mañana a 2 profesores para el tema de sociedad conyugal. La Secretaría aquí nos ha propuesto 5 profesores. Con la Secretaría creímos que sería importante que vengan 2, ¿no es cierto?, que nos expongan distintas posiciones. Uno sería el profesor Mauricio Tapia, de la Universidad de Chile, y la otra sería la profesora Carmen Domínguez, de la Universidad Católica. Si a usted le parece que invitáramos a esos 2 profesores mañana para escucharlo y luego ya seguir analizando el proyecto de la sociedad conyugal, que también creo que es un proyecto que nos va a llevar más tiempo porque hay que resolverlo bien, no lo podemos resolver en una o 2 sesiones y probablemente la exposición de los profesores también van a hacernos surgir, aclarar algunas dudas y hacernos surgir otras. ¿Estamos de acuerdo con ambos profesores? Entonces, los siguientes que me pusieron son Alejandro Yáñez, Solange, ¿cómo se pronuncia? Doyarzabal, nos di la cosita, y Eduardo Kurt. En ese orden, en caso que los 2 primeros no puedan, van a ir invitando, ¿no es cierto?, pero siempre tratando de tener las 2 visiones. Senador Huenchul. De acuerdo, Presidenta. Solamente que nosotros tuvimos un profesor que vino aquí, ¿Ya? No sé si don Rodrigo o don Ignacio se acuerdan, cuando tratamos un tema sobre la retroactividad de los delitos sexuales de menores, cuando vino Patrick Hamilton, ¿se acuerda que venía acá el doctor? Había un profesor de Derecho Civil, no sé si era el profesor Kurt, ¿quién era? El profesor Kurt. Sí, en que en realidad sí, hizo un gran aporte, digamos, en esa materia súper compleja. También, pues invitemos 3 profesores y mañana escuchamos. Sí, me parece. A lo mejor puede que alguno no venga. Sí. Exactamente. Invitemos los 3 sí. Y también, aunque siempre es mejor presencial, pero le vamos a dar la opción, claro, de que sea... Bien. Dígame. No se nos topa con la sesión especial. La sesión especial es a las 12. Y la comisión termina a las 12, así que estamos justos ya. Sí. Bien, vamos a la tabla, estimado secretario. Señora Presidenta, en la tabla del día de hoy figura continuar con el estudio en particular, las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, que corresponde al boletín número 12.092-07. Para esta sesión, señora Presidenta, han sido invitados especialmente el ministro señor Jaime Gajardo, el ministro subrogante señor Jaime Gajardo, acompañado por la jefa de la División Jurídica, señora María Esther Torres, y los abogados de la División Jurídica, señor Rodrigo Hernández y Felipe Rayo, están con nosotros ellos. En calidad de oyentes también hay representantes de la Asociación Nacional de Notarios, Conservadores y Archiveros que pidieron autorización para asistir de esa manera a esta sesión. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, también el señor ministro subrogante ha conversado porque él va a acompañarnos un poquito nomás porque tiene que ir a la sala de la Cámara en que se va a votar el proyecto de reincidencia. Así que, subsecretario, sin más, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar a los senadores y senadoras presentes. Presidenta, tal y como tuvimos la última sesión de la comisión en la que además me tocó participar, y se aprobaron las normas vinculadas con el nombramiento, y se aprobó el corazón, por así decirlo, de una de estas reformas que es el sistema de nombramiento. Nosotros hemos visto que correspondería que siguiéramos con las indicaciones que van en esa línea, y sería la indicación 91 y siguientes.
ya se declararon rechazadas un conjunto de indicaciones y vendría la indicación 91, que es una indicación del Ejecutivo en razón del artículo 402 bis, que establecía en el proyecto que la Corporación Administrativa del Poder Judicial pudiera realizar una vez al año el examen de conocimientos jurídicos de administración y destrezas jurídicas para postular al cargo notario, pero que dado el sistema de nombramiento que ya se aprobó previamente, sería incompatible y por lo mismo la indicación del Ejecutivo sugiere suprimir ese artículo. Y eso es lo que nos correspondería ver, y nosotros proponemos que se apruebe, por cierto, la indicación del Ejecutivo, porque ya los procesos concursales se harían a través del sistema de alta dirección pública, tal y como ya lo aprobó la Comisión. Bien, estimado, gracias subsecretario, estimado secretario. Gracias, presidenta. Sus señorías, señor subsecretario, recordarán ustedes que lo último que se vio en esta comisión, ya en la sesión del 29 de enero, fue la indicación número 6, que fue aprobada por unanimidad 5-0. En esa oportunidad concurrieron con el voto afirmativo los senadores señoras Campillay y Bensperger y los señores Cruzcoque, Durresti y Galilea. Esta indicación número 6 incidía en el numeral 2 del artículo 1, que reemplaza el artículo 287. La redacción que en definitiva fue acordada por la Comisión, con algunos ajustes de redacción finales que hizo esta Secretaría para mayor precisión y evitar problemas interpretativos ulteriores respecto de la norma, sería la siguiente. Con la autorización de la señora Presidenta, me permito leerla. Sus señorías tienen una copia y el subsecretario... Ahí estamos, aquí. La que dice numeral 2, dice numeral 2. Es la misma, don Francisco, es la misma, sí, es la misma. Entonces, la norma quedaría en definitiva de la siguiente manera. 2. Reemplazas el artículo 287 por el siguiente. Artículo 287. El proceso de selección para proveer los cargos de los funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial se sujetará a las normas aplicables a los altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico contenidas en el párrafo 3º del título 6º de la Ley número 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, y a las disposiciones especiales establecidas a continuación. A. Corresponderá al ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos ejercer el rol de autoridad competente para efectos de estos procesos. En dicho contexto, deberá definir perfiles específicos y uniformes para los cargos de notarios, conservadores, archiveros y oficios mixtos. Con arreglo a estos perfiles, que deberán ser informados a la Dirección Nacional de Servicio Civil, se confeccionarán las bases concursales y los instrumentos de evaluación estandarizados que serán utilizados en la fase de evaluación de los postulantes. Para la elaboración de dichos instrumentos de evaluación, la Dirección Nacional de Servicio Civil podrá contratar la asesoría de académicos y expertos en derecho registral y notarial. El Consejo de Alta Dirección Pública indicará los lineamientos relativos a la definición de perfiles de selección de estos cargos, teniendo para ello en especial consideración las normas de los párrafos 7º, 8º y 9º del título 11º del presente Código. B. Los instrumentos de evaluación deberán estar adaptados a cada perfil, no pudiendo aplicarse los mismos instrumentos para la evaluación de perfiles diversos. Los instrumentos de evaluación estarán destinados a la medición de los conocimientos jurídicos, de administración y destrezas de los postulantes. En particular, deberán evaluarse los conocimientos en materia de derecho registral y notarial, de acuerdo con el respectivo perfil. C. Corresponderá al ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos informar a la Dirección Nacional de Servicio Civil los cargos de funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial que se encuentren vacantes, en el plazo de 10 días hábiles, contados desde la comunicación de la respectiva vacancia por parte de la Corte de Apelaciones que corresponda. D. La Dirección Nacional de Servicio Civil efectuará la respectiva convocatoria conforme a los perfiles específicos y uniformes definidos, en la cual se deberá indicar la escala de evaluación aplicable a los instrumentos que se utilicen en el proceso de selección. E. La respectiva convocatoria no podrá condicionar la postulación o selección al cumplimiento de requisitos diversos a los previstos en el artículo 463 bis de este Código. Todos los postulantes que cumplan con estos requisitos serán incorporados directamente a la fase de evaluación del proceso de selección. En la fase de evaluación no podrá, en caso alguno, considerarse el ejercicio previo de las funciones notarial, registral o archivística para dar preferencia a una postulación respecto de otra. F. No procederá lo previsto en el inciso 3º del artículo 48º ni en el inciso 3º del artículo 54º de la Ley número 19.882. G.
En base a los resultados obtenidos en este proceso, se elaborará un listado en el cual se ordenará a los postulantes por estricto orden decreciente de puntaje. En caso de existir empate, precederá en el listado aquel postulante que hubiese obtenido primero el título de abogada o abogado. H. El listado, con indicación del puntaje obtenido por cada uno de los postulantes, deberá ser publicado en el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. I. El Consejo de Alta Dirección Pública remitirá al ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos los antecedentes académicos y profesionales de los postulantes que ocupen los 3 primeros lugares en el listado, para que éste proceda a determinar la identidad del seleccionado de entre ellos. La selección solo podrá fundarse en la valoración de los antecedentes curriculares del respectivo postulante, pudiendo tener en consideración la experiencia previa en el ejercicio de un cargo de naturaleza similar al que se concursa. La Dirección Nacional del Servicio Civil deberá abstenerse de expresar preferencia por alguno de los candidatos. J. Transcurrido el plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la comunicación efectuada por el Consejo de Alta Dirección Pública, sin que el ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos hubiese seleccionado a alguno de los postulantes, se entenderá que sea escogido a aquel que ocupare el primer lugar del listado, procediéndose a su nombramiento. K. En caso de que el postulante que encabeza la lista se ubicare en el decil superior de acuerdo al puntaje máximo, según la escala de evaluación a que se refiere al literal D, y el postulante que le siguiera inmediatamente se encontrare por debajo del 80% de los resultados de las evaluaciones, se entenderá que quien figura en el primer lugar del listado queda automáticamente seleccionado, sin que proceda lo previsto en los literales G y H precedentes. Esta circunstancia será informada por el Consejo de Alta Dirección Pública al ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos para efectos de la formalización del nombramiento. L. El respectivo nombramiento será formalizado a través de decreto fundado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. M. Si una vez determinada la identidad del postulante seleccionado y notificada dicha circunstancia al interesado, éste se desistiese de su postulación, se proveerá el cargo con alguno de los restantes candidatos de la terna, debiendo esta completarse en riguroso orden de precedencia de acuerdo a la posición que ocuparen en el respectivo listado. N. Si dentro de los 6 meses siguientes al nombramiento se produjere por cualquier motivo la vacancia del cargo, el ministro o la ministra de Justicia y Derechos Humanos podrá designar a uno de los candidatos que hayan integrado la terna. La convocatoria deberá explicitar las vías a través de las cuales los interesados podrán ejercer el derecho a reclamar previsto en el artículo 56 de la Ley número 19.882. Bien, esto fue lo que aprobamos la sesión pasada sobre este tema, con muy pequeños cambios que ha hecho la Secretaría para un mejor entendimiento, pero sin ninguna modificación de fondo. Si hay acuerdo para que lo ratificáramos, o si algún senador tiene alguna duda. ¿De acuerdo? Senador Huenchumilla. ¿Quería hacer un par de consultas? Por supuesto. ¿A qué se refieren, digamos, esos incisos de la ley? Ah, no teníamos. 48º. Sí. Dime un segundo, por favor. Señora Presidenta, si me permite. Sí, por supuesto. Don Francisco, el artículo 48º de la ley 19, sí, dice, durante los
durante los 8 meses anteriores al inicio de un nuevo periodo presidencial, se requerirá la autorización del Consejo de Alta Dirección Pública para convocar a los procesos de selección de cargos de alta dirección pública. Esta autorización será requerida por el subsecretario del ramo o jefe superior de servicio, según corresponda, y para aprobar se requerirá al menos 4 votos favorables. Tanto el requerimiento como la autorización referidos deberán fundarse exclusivamente en razones de buen servicio, cuyos fundamentos se deberán señalar expresamente. Y luego, Y el inciso tercero del 44º. del 54º. 54º. Llevamos al tiro. 54º. 1, 2, 3. Dice, el tercero del 54º dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, vale decir que el inciso anterior dice que el Consejo o el Comité de Selección en su caso podrán declarar desierto un proceso de selección si determinan que no se reúnen al menos 3 candidatos idóneos para conformar la nómina respectiva. Entonces, el tercero dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Consejo de Alta Dirección Pública, con el acuerdo de 4 de sus miembros y por razones fundadas, podrá a. Incorporar en el proceso de selección, con su autorización y antes de la etapa de entrevistas, a candidatos que en los últimos 24 meses hayan formado parte de una nómina para cargos de jefe superior de servicio o segundo nivel jerárquico en concursos destinados a proveer cargos de naturaleza equivalente, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 51º e inciso quinto del artículo 52º. B. Incorporar en el proceso de selección, con su autorización y antes de la etapa de entrevistas, a altos directivos públicos, en ejercicio o no, que hayan ejercido el cargo por al menos un periodo de 2 años y cuyo cumplimiento de su convenio de desempeño haya sido igual o superior al 90%. No se Esas no aplican, serían aplicables. porque se aplica este 287. Y la otra consulta, Presidenta, que dice, se proveerá el cargo con alguno de los restantes candidatos de la terna. Entonces se refiere a los otros 2. A los otros 2, pero que se completa, porque hay una coma debiendo esta Sí. completarse. O sea, el Consejo de Alta Dirección tendría que mandar el que sacó el Entiendo, cuarto lugar. pero me refiero que debiendo esta completarse previamente a la decisión, pues eso se trata. Pues. Ah, Claro. Ese es el sentido de la norma, digamos, Sí. que debe completarse esa nómina previa a la decisión, naturalmente, de... Por supuesto. Ese es el entendido. Claro, Ok. Nosotros vamos a dar constancia en todo caso en el informe sobre El esta informe, relación sí. del Sí, senador, sí, me parece. Bien. Muy bien. entonces, ratificamos el 287 como lo habíamos aprobado en la sesión pasada. Sí. Vamos entonces a la indicación 91. Sus señorías tienen que dirigirse entonces, en nuestro comparado, a la página 107. Página 107 de nuestro comparado. Del comparado grande que tenemos. Página 107 entonces, allí figura la indicación número 91 que incide en el numeral 13. Esta indicación del presidente de la República propone suprimir el numeral señalado. Me permito recordar que este numeral lo que hace es agregar un artículo 402 bis nuevo que impone a la Corporación Administrativa del Poder Judicial realizar una vez al año un examen de conocimientos jurídicos, de administración y destrezas jurídicas para postular al cargo de notario, fedatario, conservador y archivero, debiendo publicar en el diario oficial en su página web con 30 días de anticipación la fecha en que se rendirá. Y luego señala requisitos, en fin, y esas normas sobre procedimiento respecto de esta situación. Ofrezco la palabra. Sale porque esto se refiere al nombramiento radicado en la Academia Judicial, Corporación Administrativa del Poder Judicial, resuelto con el 287. Yo tengo una sola duda, que es algo de lo que se conversó durante el estudio en general. No sé si podía haberse reemplazado con una indicación del Ejecutivo a lo mejor aquí o si viene más adelante, que era una pensión, creo que del senador Durresti, porque yo comparto que hay que eliminarlo cuando habla de nombramiento, pero en aquellos que ya estaban nombrados y que tenían
mucha edad. Aquí se discutió de a lo mejor hacer exámenes cada cierto tiempo para, de alguna manera, demostrar que sigan con las competencias que lo habilitan para ejercer el cargo de notario o conservador. No sé si este 402 bis podía reemplazarse con eso, si eso viene más adelante o si no hay acuerdo en esa discusión. Subsecretario. Sí, Presidenta, mientras buscan el número en particular, que como un poco grande el comparar, lo que sí nosotros presentamos una indicación que va en el sentido de lo que usted señala y señaló el senador Durresti, que tiene que ver con que las personas que ya cumplieron 75 años o 20 años en el ejercicio del cargo cesarían en su cargo. Todas, no va a haber derecho adquirido. Exacto. Sí, sí. Exacto. Con eso se resuelve. Entonces consideramos, y es la indicación 52, 50, indicación 240. Indicación Que ahí está, y la podemos leer, que ¿Ya? señala: los auxiliares de la Administración de Justicia cesarán en sus funciones por declaración de salud incompatible con el ejercicio del cargo que desempeñan. La declaración será efectuada por el Pleno de la respectiva Corte de Apelaciones, luego de recibir el informe que deberá presentar un fiscal judicial, que deberá encontrarse respaldado por certificación del servicio de salud correspondiente una vez que se firme la declaración de vacante. En todo caso, esta declaración deberá realizarse cuando el funcionario no hubiera desempeñado el cargo por razones médicas en un lapso continuo discontinuo superior a 6 meses, y no procederá a la declaración en el caso de que el funcionario afectado acreditare que es esperable una mejoría. La 240 que está en la página 248 y 249. De los 75 años. Ya, pero ahí la discutimos cuando lleguemos a eso. De acuerdo. Habría entonces unanimidad para aprobar la indicación 91 del Ejecutivo que elimina el artículo 402 bis nuevo. ¿Habría unanimidad? Así se aprueba. Señora Presidenta, enseguida figuran las indicaciones 92, 93, 94, 95, 95 bis, 96, 96 bis, 97, 97 bis, 97 ter. Todas estas indicaciones, señora Presidenta, inciden en el artículo que ya ha sido suprimido, por lo tanto, se caerían de pleno derecho, digamos, por la votación anterior. Tengo una sola duda, perdón, senador Guanchumilla. Tengo una sola duda porque hasta la indicación 94 estoy de acuerdo. En las 95 en adelante es para eliminar la expresión federatario, pero es de ese mismo 402 bis, por eso cae ahí. Ok. Pero la de federatario está en otra norma. Además, que tendríamos que ver cuando lo veamos eso. Ya. Pero esta la rechazamos todo porque aprobamos la del Ejecutivo. ¿Habría acuerdo entonces? Aprobando la 91, rechazando todas las restantes. ¿Es unánime eso? Sí. Así se acuerda. ¿Era hasta cuál estamos rechazando? Hasta la 98 incluida. Hasta la ya. Porque la 98 es distinta. Es de otra materia. Bien. Señora Presidenta, corresponde entonces ahora, rechazadas las indicaciones que se han mencionado, abocarse a la indicación número 98. Esta es distinta, Presidenta. Esta indicación es del honorable senador Soraraya, propone intercalar un numeral nuevo del siguiente tenor. Agrégase en el artículo 403 el siguiente inciso segundo nuevo. No está en el comparado del 403. ¿Perdón? El artículo 403 en el texto legal dice incorporar Sí. un inciso segundo nuevo, pero no encuentro en el texto legal vigente, en la primera columna, el 403. No hay nada vigente. Tiene razón. Pero no dice nuevo.
El 14 es nuevo. ¿Tienes el 403? por ahí? Para leerlo, para saber, Vamos a buscar Ya. el código. para saber El código cuál es indebido. el encabezado de ese artículo y... Sí, Yo sé. que se nos fue estar. No, no hay Es que comparado es tan grande. el comparador. Llegaste igual de charatero que hace cuando... Señora Presidenta, el artículo 403 dice: escritura pública es el instrumento público auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley por el competente notario e incorporado en su protocolo o registro público. El senador señor Araya propone incorporar un inciso segundo nuevo, que es el que ya he señalado, pero lo repito: ningún notario podrá excusarse de extender y autorizar una escritura pública sobre un acto lícito que las partes soliciten celebrar ante él. ¿Lo repito, Presidenta? Sí, en realidad porque él habla... la norma es compleja. Sí. Dice, todo nuevo. El 403 define escritura pública y dice: es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley por el competente notario e incorporado en su protocolo o registro público. La norma que el senador Araya propone diría: ningún notario podrá excusarse de extender y autorizar una escritura pública sobre un acto lícito que las partes soliciten celebrar ante él. Ya, un acto lícito, por ejemplo, podría ser celebrar una compraventa, pero el notario puede darse cuenta de que que no acreditó la identidad, que pueden haber otros tipos. La escritura pública compraventa es un acto lícito, pero pueden que los antecedentes a lo mejor produzcan alguna duda del notario, que yo creo que tiene que tener la autonomía de voluntad, porque él es responsable. Senador Durresti. Presidenta, yo creo que acotar solo al tema de lícito, los notarios y en buena hora tienen la capacidad de observar, de ver las partes, de ver un comportamiento sospechoso en una transacción que puede ser lícita. Volvemos al mismo tema en una escritura, pero la persona que se sienta afectada podrá recurrir, podrá hacer una presentación, pero yo creo que si queremos velar en algo que tenemos el concepto de que las notarías cumplen la función de la fe pública, es porque está el notario encima y vela por eso. Y si no otorga esta, a ver, ¿cómo se dice? Él se excusa de autorizar una escritura pública sobre un acto ilícito, creo que está dentro de la facultad, y si lo hiciera por algo que ha fundado, o si no es fundado, recurrirá a la persona o hay otra notaría. O sea, yo creo que esto no... Pero ¿cuál es la... Perdón, Presidenta, ¿en qué se funda la indicación? ¿Ocurre mucho que los notarios deniegan a las personas autorizaciones para la escritura pública? Y si así fuera, tal vez las causales a través de las cuales se puede, no sé, interponer algún recurso debieran estar más especificadas. ¿Por qué? ¿De dónde nace la necesidad de que ningún notario se pueda excusar de extender y autorizar una escritura pública? Yo creo que no necesita mayor fundamento ni explicación, y creo, parto de la buena fe de la indicación del senador Araya, pero creo que además puede convertirse en algo malo, porque pueden, como en todas las profesiones, haber a lo mejor notarios no tan transparentes, que fundado precisamente en este nuevo eventual inciso,
podrían autorizar cualquier escritura y decir, lo siento, pero yo no me podía negar. Y recordar que los notarios hoy día responden de lo que ellos autorizan. Entonces, me parece a mí que es contradictorio esa responsabilidad con negarle la posibilidad de rechazar la autorización de alguna escritura pública por ley. Eso me parece muy raro. No sé, subsecretario, si nos quiere aportar algo ante la votación. Sí, no, nosotros como Ejecutivo también consideramos que no sería conveniente entregarle esta facultad a los notarios de extender en cualquier caso una escritura pública, y por lo mismo consideramos que es mejor rechazar esta indicación. Bien, ¿habría unanimidad para rechazar esta indicación? Así se acuerda. Señor presidente, ahora siguiendo ahora, tenemos que saltar ahora. ¿Verdad? Vamos a seguir el orden de una minuta que nos entregó en su momento, que comenzamos a revisarla en enero. Ustedes recordarán. Recordamos. Que fue propuesta por el Ejecutivo. Entonces, tendríamos que ir siguiendo esa recomendación a la página 206 de nuestro comparado. A la indicación. A las indicaciones 190 y 191. Perfecto. Estas indicaciones 190 y 191, sus señorías, recaen en el numeral 38. El numeral 38 elimina en el artículo 463 del Código la expresión y notario. Leo el artículo 463. Para ser relator, secretario de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones y notario, se requieren las mismas condiciones que para ser juez de letras de comuna o agrupación de comunas. Estas indicaciones, reitero, proponen suprimir la expresión, perdón, el numeral propiamente tal, el numeral 38, que es el que elimina la expresión y notario. Subsecretario, opinión del Ejecutivo. Presidenta, por su intermedio, sí, nosotros solicitamos eliminar estos requisitos porque posteriormente vamos a ver que en el caso de los requisitos para ser notario, tanto en el proyecto aprobado como en las indicaciones que hay requisitos distintos a los que se señalaba anteriormente en esa norma. Entonces, mantener los requisitos para el resto de los integrantes del Poder Judicial, pero sacar a los notarios de ahí y aprobar o discutir los requisitos para ser notario más adelante cuando se vean aquellos aspectos. Y esa es la indicación, porque en la letra E, que aprobamos del 287, se dice que la alta dirección pública no puede exigir más requisitos que lo establecido en el 463 bis de este código, que es la indicación del Ejecutivo que viene a continuación. Por eso eliminamos la palabra notario del 463 solo. ¿Habría unanimidad para ello? Senador Buenchumilla. A ver, para que entendamos bien. En el texto vigente está y notario, ¿no es así? Sí. En la Cámara de Diputados esa expresión se eliminó. Se eliminó y notario. Y esta indicación elimina o sea, elimina lo de la Cámara de Diputados. Y por tanto mantiene y notario. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es rechazar las indicaciones. Rechazar la indicación Claro. para que quede se vigente. mantenga eliminado Notario. y notario, Para que porque el 463 bis establece cuáles son los requisitos. Para que quede vigente el texto de la Cámara de Diputados. Así es. Y coherente con la... Así es. Sí, eso. ¿Bien? Habría que rechazarlo. Senador Cruzcoque. Sí, bueno, esto está sujeto a la aprobación del 463 bis. ¿No vale la pena mejor dejarlo suspensivamente sujeto a que se apruebe eso antes de cambiarlo? Digo porque estamos cambiando algo ex ante. Sí. Veamos, antes de rechazar esta, entonces, la indicación siguiente del Ejecutivo, la 192, en la misma página, que agrega el artículo 463 bis nuevo. Señora Presidenta, la indicación 192
de Su Excelencia el Presidente de la República recae en el numeral 39. Este numeral 39 agrega un artículo 463 bis nuevo, y la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República lo que propone es sustituir ese artículo 463 bis nuevo que fue acordado en la Cámara de Diputados. ¿Leo directamente el del Ejecutivo? El del Ejecutivo, porque los otros ya los hemos ido modificando. Ok. El artículo que propone el Ejecutivo es el siguiente. La indicación estamos leyendo, ¿cierto? La 192. Estoy en la 192 y voy a leer solo lo que el Ejecutivo propone. 39. Agrégase el siguiente artículo 463 bis nuevo. Artículo 463 bis. Para integrar la segunda serie del escalafón secundario se requieren las siguientes condiciones. 1. Tener el título de abogado o abogada por al menos 5 años. 2. No encontrarse afecto a alguna de las inhabilidades contempladas por la ley para ejercer dichas funciones. Lo que pasa... especial en el 402 que ya rechazamos porque era cuando estaba en la corporación administrativa del Poder Judicial y ahora el procedimiento está en el 287. Okay. Y las demás que establezca la ley, yo no tengo problema que siempre queden por si algo anda dando vuelta por ahí. Sí, Presidenta, bueno, tal cual, y solo señalar que además se tiene que complementar con las inhabilidades que proponemos posteriormente en el 465, donde se amplían las inhabilidades. Exacto. Que también lo vamos a discutir. Entonces están los requisitos generales, más las inhabilidades que se van a ampliar en el 465, también con una indicación del Ejecutivo. ¿Le parece que dejáramos el número 3 subsumido con la del Ejecutivo, que las demás que establezca la ley? No abunda ni daña. Bien, entonces, le propongo a la comisión, en una votación, rechazar las indicaciones 190 y 191, aprobar la 192 del Ejecutivo con la incorporación de un número 3 que diga las demás que establezca la ley. Correcto. Mejorar, en definitiva hay que mejorar ¿No es cierto? Ejecutivo con un número 3. Entonces, las indicaciones 193 del senador Cruzcoque y Ebensperger y la 193 bis de los senadores Insulza, Lagos y Quintana se subsumen con la redacción a la del Ejecutivo. Muy bien. ¿Les parece? ¿Habría unanimidad para ello? Así se acuerda. Muchas gracias, subsecretario. El subsecretario senador Durresti, que lo dijimos al comienzo, nos deja con sus grandes asesores porque él va a la Cámara a ver el proyecto de reincidencia que se vota en sala. Muchas gracias, senadora y senador. Subsumida. Va a estar mejor, sí. ¿Estamos claros, cierto? Ah, había las 463 bis propuesto también. Hay unas de... Vamos a esa. Señora Presidenta, también respecto de ese 463 bis propuesto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, hay otras indicaciones que son, por ejemplo, la 194, 195 y 195 bis, la 196, la 196 bis, la 197, no, perdón, la 197 no, hasta la 196 bis. Reitero, 194, 195, 195 bis, 196 y 196 bis. Pero esas deben entenderse rechazadas al haber aprobado la nueva redacción del 463 del Ejecutivo. Así es, porque cambia completamente. ¿Cierto? ¿Les parece? Sí. Una. Es hasta la 196 bis. Hasta la 196 bis. Bien. Entonces. No hay problema.
Señora Presidenta, hay que dirigirse ahora a la indicación, siguiendo siempre la propuesta del Ejecutivo, Sí. a la indicación 244. 240. Está en la página 254. La indicación 244 que está en la página 254. Señora Presidenta, la indicación 244 recae en el numeral 55. Ese numeral 55, aprobado por la Cámara de Diputados, agrega un numeral octavo en el inciso tercero del artículo 506. Ese numeral octavo que se agrega dice: realizar las acciones administrativas de apoyo que este código le encomienda en el proceso de nominación y funcionamiento de los notarios, fedatarios, conservadores y archiveros. La indicación del Ejecutivo propone suprimir este numeral 55. Efectivamente, ¿no es cierto? El artículo 506 lo que señala son las facultades que tiene la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La Cámara se había agregado un número 8, que era las acciones para los nombramientos de notarios. ¿Cómo lo sacamos? Tenemos que eliminarlo. Por lo tanto, propongo aprobar la indicación 244 del Ejecutivo, rechazar la 245 de Bensperger y Cruzcoque, ¿no es cierto?, porque también iba en sentido contrario, y también rechazar la 246 y 247 porque sacaban la expresión federatario, pero lo que vamos a hacer es sacarla entera. ¿Ya? Entonces, aprobamos la 55 y consecuencialmente rechazamos la 245, 246 y 247. ¿Habría acuerdo unánime para ello? Sí. Se fue el senador. ¿A cuál nos dirigimos ahora? Sí, Presidenta, ahora tenemos que ir a la indicación 276. La indicación 276 figura en la página 282 del comparado. Indicación 276 en la página 282 de nuestro comparado. La indicación 276, señora Presidenta, incide en el numeral octavo. El numeral octavo introduce las siguientes modificaciones en el artículo séptimo. El artículo séptimo dice lo siguiente: el registro conservatorio en cada departamento estará a cargo de un conservador nombrado por el presidente de la República. Estos nombramientos serán en personas que, después de haber manifestado competencia para el desempeño de sus obligaciones, hubieran cumplido con todos los requisitos establecidos para el nombramiento de escribanos. Sin embargo, estas solemnidades y pruebas podrán omitirse si el nombramiento de conservador lo hace recaer el presidente de la República en abogado o escribano público. La Cámara de Diputados aprobó para este artículo séptimo las siguientes enmiendas. Introdúcese las siguientes modificaciones en el artículo séptimo. A. Reemplázase en el inciso primero la expresión departamento por comuna y elimínase la siguiente frase: nombrado por el presidente de la República. B. Reemplázase en el inciso segundo la expresión escribanos por notarios. Y C. Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente: el procedimiento para nombrar a los conservadores será el establecido en el artículo 287 del Código Orgánico de Tribunales. El presidente de la República propone reemplazar este numeral octavo por el siguiente: 8. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo séptimo. Reemplázase en el inciso primero la expresión el registro conservatorio en cada departamento por la frase cada registro conservatorio. B. Elimínase el inciso segundo, pasando el actual inciso tercero a ser segundo.
Sustituyese el inciso tercero, que ha pasado a ser segundo, por el siguiente. El procedimiento para nombrar a los conservadores será el establecido en el artículo 287 del Código Orgánico de Tribunales. Y el... Bien, subsecretario. Pilar, Pili. Gracias, presidenta. Comentar que la indicación lo que pretende es que está en realidad en relación con otra norma que viene más adelante, que tiene que ver con la división que se propone sobre los territorios jurisdiccionales. Entonces ya no se va a ocupar, de acuerdo a una propuesta que viene más adelante, el término departamento. Y por lo tanto lo que se hace es mejor dejarlo en nada, dejar como el registro conservatorio estará a cargo de un conservador. Esa es la propuesta que tenía el Ejecutivo como para no referirse a alguna forma de división en específico en este artículo. Esa es la propuesta. Ahora bien, O sea, ¿cómo quedaría el inciso segundo? quedaría como el registro conservatorio estará a cargo de un conservador. Cada registro conservatorio estará a cargo de un conservador. Claro, nada más. Ahora, claro, porque además, pero esto no está en la indicación, es que nos acabamos de dar cuenta, dice, porque continúa como nombrado por el presidente de la República, pero de acuerdo a lo que se propuso anteriormente, sería nombrado por el ministro de Justicia. Pero Claro. no necesariamente porque Claro, el ministro era la terna decidida del presidente. Hay referencias Se como le una... llegaba igual Claro. que hoy día, el 287, déjeme- ¿Presidenta? ujú, Héctor. Sí, en línea a lo que dice la jefa de la división jurídica y lo que se ha aprobado acá en la comisión, podría haber una referencia más que al presidente de la República, sino que de acuerdo a, digamos, a lo establecido en los mecanismos de nombramiento aprobados en esta O ley. en el O en este, artículo, claro. claro. Entonces, para ir ordenando, el inciso primero del 7 quedaría como: cada registro conservatorio estará a cargo de un conservador nombrado conforme lo establece esta ley. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, el inciso... No, nombrado de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de Tribunales. Porque esto está, claro. A lo que Porque establece este este- código, a lo que se establece. el Claro, y regi- que este artículo está en... Cada registro conservatorio Claro. estará a cargo de un conservador nombrado conforme lo establece este código. A lo que establece el Código A lo que establece el Código Claro. Orgánico del Tribunal. Porque este numeral está en otro... En otro, Sí. de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico del Tribunal. Ahí estamos con el inciso primero. El segundo, que dice: estos nombramientos serán en personas, después de haber manifestado competencia, desempeño, usted propone eliminar el inciso segundo. Claro, eliminarlo porque eso Sí, Ya. Sí. Y luego, el para ser coherente. tercero, Claro. ya, el procedimiento para nombrar a los conservadores será el establecido en el artículo 287 del Código Orgánico Tribunales. Ahora ya lo pusimos en el inciso primero. ¿No? Sí. Eliminemos el inciso tercero también, no tiene sentido. Sí. 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 ¿Sí? Entonces, Sí. el 7 quedaría: cada registro conservatorio estará a cargo de un conservador nombrado conforme lo establece el Código, el 287 del Código Orgánico Claro. Tribunal. Eso. Y ahí el artículo cumple su propósito. Sí. Y listo, porque eliminamos el 2 y eliminaríamos el inciso tercero. Así es. ¿Habría unanimidad, senador Durresti? Usted ahí después el segundo y el tercero. Ya se entiende rechazada la 277. ¿No es cierto que se refería al 7? ¿Seguimos con la 278 o nos vamos a otro lado?
La 277 rechazada porque quedaría en contradicción a la anterior. $378. Hay que ir a la indicación 378, presidenta. Página 340, ¿no? No. 43. No, ¿a cuál me dijo? 378. 378, presidenta. 345. De la senadora Rincón. Señora presidenta. Señora presidenta, estamos en la ley 19.346 que crea la Academia Judicial. Esta indicación 378... Efectivamente, hay que rechazarla porque también se refiere a que si los notarios, archiveros y conservadores dieran todos los exámenes en la corporación. ¿Unanimidad para rechazar la indicación? Yo creo que de dudosa admisibilidad. Además, pues. Sí. Claro. Sí. Bueno, la rechazamos. Sí, le crea un... Sí. Rechazada e inadmisible. No, rechazada nomás, rechazada. Pero por cada una que aprobamos rechazamos 10, pues. Sí, claro, es verdad. Presidenta, sus señorías, tenemos que dirigirnos a la indicación número 165. Esta ya incide en el Consejo Resolutivo en materia de nombramiento de notarios. Entonces, indicación 165. Página 187. Presidenta, aquí volvemos ahora al Código Orgánico de Tribunales. La indicación 165, son dos indicaciones en realidad, 165 y 166, que son de Su Excelencia el Presidente de la República y de los senadores, su autoría sobre la Presidenta y el señor Donald Cruz Coque. Proponen eliminar el numeral 35. El numeral 35 aprobado por la Cámara de Diputados dice: agrégase el siguiente artículo 458 bis nuevo. Artículo 458 bis. Habrá un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios, Conservadores y Archiveros, en adelante el Consejo, que tendrá como función resolver los nombramientos de cargos de notarios, conservadores y archiveros judiciales. Luego señalan la integración de este Consejo y otros aspectos sobre procedimiento. Yo creo que también hay que incluir en el rechazo, en la propuesta de rechazo, el 165, el 166, la que viene a continuación, 167, del senador Galilea, que también habla del Consejo Resolutivo, y hasta esa parece, ¿no? Sí. Sí. ¿Habría unanimidad para rechazar esas indicaciones? Porque ya no vamos a tener Consejo Resolutivo para el momento. Senador Durasti. Rechazado. Déjeme. ¿Era de cuál a cuál era? Indicaciones 165, 166. Perdón. Aprobarlas porque se eliminan. Claro. Sí, ya me estaba asustando. Ya. Sí, pues hay que aprobarla. Aprobar la eliminación. Aprobar la eliminación y rechazar la 167 que modificaba. ¿No es cierto? Ahí sí. ¿Alguna duda tenía el Ejecutivo? Aprobamos las dos que lo eliminan y rechazamos la del senador Galilea que lo modificaba. Ya. Sí, Presidenta. Luego, vienen las indicaciones 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 175 bis, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 184. Todas dicen relación estas- al 458 Exacto. bis, que ya no existe. Por lo tanto, Que lo tienen que eliminamos. rechazarse. Sí. Se rechazan las indicaciones porque están sobre un artículo que no existe. ¿Habría acuerdo? ¿De cuál a cuál? De la 168 hasta la 184. ¿Hasta cuál dijo? Hasta la 184. Bueno, le dije que habíamos avanzado rápido. Estoy eliminando todas mis indicaciones. 184. La 185 también, pues. El 400. Para suprimir el 458 ter. Bien. Vicepresidenta. La 185 y 186 la tendríamos que aprobar, que elimina el 458 ter, que se refiere a los consejeros de este Consejo Resolutivo que eliminamos. ¿Bien? Entonces aprobamos la del Ejecutivo y de los senadores Cruz Coque y Jensperger para suprimir este. Aprobado. La 187. Galilea no vino, le estamos rechazando. Habría unanimidad para rechazar la 187 del senador Galilea, que modifica el 458 ter que acabamos de eliminar. Rechazada. Y ahora, secretario. Ahora estamos en 187. Presidenta, ahora seguimos con la 188 y 189. Están ahí a continuación de la 185 del senador Galilea. Estas indicaciones 188 y 189 son de su excelencia el presidente de la República y de los senadores, de su autoría, señora presidenta, y señor Cruz Coque. Proponen eliminar el numeral 37. El numeral 37 reemplaza en el inciso primero del artículo 459 la conjunción o por una coma y agrega a continuación de la palabra respectiva la frase o del Consejo referido en el artículo 458 bis, según corresponda. Claro. Ya. Aprobada. Es que yo, claro, eliminar lo que introdujo la Cámara. Sí. Ya. Entonces esta está aprobada. ¿Ya? Entonces, siguiendo, presidenta, a la propuesta del Ejecutivo de estudio de estas indicaciones, habría que volver ahora al principio del comparado a la indicación número 1. A la 1, mira. Ya como que uno se está acostumbrando. Lo mío era así, chao. Presidenta, la indicación número 1
es de la senadora Rincón y propone anteponer un numeral 1 nuevo en el artículo primero del proyecto de ley que, como ustedes saben, introduce enmiendas en el COT, en el Código Orgánico de Tribunales. Ese numeral 1 que propone la senadora Rincón agrega en el inciso primero del artículo 260, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración. Tampoco podrán ingresar los profesionales que formen parte del escalafón de empleados de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones del territorio jurisdiccional respectivo. Este artículo 260, vale decirlo, establece que no podrán ingresar en el escalafón secundario aquellos que sean cónyuges o tengan alguno de los parentescos o vínculos indicados en el artículo anterior con algún ministro o fiscal judicial de la Corte Suprema o de Corte de Apelaciones o con algún miembro del escalafón primario que se desempeñe en el territorio jurisdiccional del cargo que se trata de proveer. El mismo impedimento se aplicará a aquellos que tengan un acuerdo de unión civil con los referidos ministros o fiscales. Ya, ¿no deberíamos ver primero la indicación del Ejecutivo? El Ejecutivo es el que propuso que fuéramos a la indicación 1, o sea, a esta indicación de la senadora Rincón. Pero es que la indicación 2 del Ejecutivo sí, sobre lo mismo. Sí. Y la indicación 2 del Ejecutivo, Presidenta, propone también anteponer un numeral 1 nuevo del siguiente tenor. 1. Intercálase en el artículo 260 el siguiente inciso segundo nuevo. No podrá ser nombrado en alguno de los cargos que integran la segunda serie del escalafón secundario, ni ser incluido en la nómina correspondiente quien se encuentre ligado por matrimonio, por acuerdo de unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado o por adopción al presidente de la República, a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los gobernadores regionales, a los senadores, a los diputados, al fiscal nacional del Ministerio Público, al Contralor General de la República, a los ministros del Tribunal Constitucional, a los funcionarios del escalafón primario del Poder Judicial o a los abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia. Esta inhabilidad se extenderá hasta por un plazo de 3 años contados desde el cese efectivo de la respectiva autoridad en su cargo. Yo voy a proponer llegar hasta acá. Yo creo que le demos una vuelta, quiero escuchar al Ejecutivo, pero creo que le demos una vuelta a esta indicación, porque si cambiamos todo el sistema de nombramiento a capacidades, o sea, ¿por qué si todos los parientes que pueden ser grandes profesionales de todas estas personas por el solo de ser parientes, que ahora no los van a nombrar a dedo, sino que tienen que dar un examen, van a quedar inhabilitados? Claro, probablemente los ministros de Justicia que van a tener que revisar, pero yo creo que le demos una vuelta y los 3 años o hasta 3 años después del cese efectivo, me parece que es... Ahora yo tengo dudas de constitucionalidad de esta indicación también. Sí. Yo le pediría al Ejecutivo que le dé una vuelta, cómo la revisamos, cómo ponemos una inhabilidad objetiva, pero que no sea arbitraria. Yo creo que a su criterio no será posible los 10 minutos despachar alguna otra norma que... Vamos a verlo. Entendiendo Sí. que Bien. aprovechemos de... ya que Pendiente. vamos a un ritmo pendiente. Presidenta, podríamos ir a la indicación 197. 197. La indicación 197 está en la página 211. Sigo todavía la propuesta del Ejecutivo. Ya. Esa indicación 197 incide en el numeral 40. El numeral 40 dice: introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 465. A. Intercálase entre el vocablo notarios y los 2 puntos que le siguen la expresión fedatarios, conservadores ni archiveros.
B, en el numeral tercero, reemplázase la expresión procesados por crimen o simple delito por la frase condenados o acusados por crimen o simple delito o estuvieran acogidos a la suspensión condicional del procedimiento, y la conjunción y el punto y coma que la precede por un punto y aparte. C, agréganse los siguientes numerales quinto a 11º nuevos. Quinto, los deudores sometidos a procedimiento concursal de liquidación, mientras no se encuentre firme y ejecutoriada la resolución que declara terminado dicho procedimiento, en conformidad a lo establecido en la ley número 20.720. Sexto, los que hubieran cesado en un cargo público como consecuencia de una calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 5 años desde la fecha de expiración de funciones. Séptimo, los que hubieran sido destituidos de los cargos de notario, fedatario, conservador o archivero. Octavo, los ministros de Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones, jueces y fiscales judiciales, los que hubieran prestado servicio en la respectiva Corte de Apelaciones como funcionarios titulares, suplentes o interinos, contratados o como abogados integrantes, así como sus ascendientes y descendientes, sus cónyuges, convivientes civiles, sus parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ambos inclusive, y a las personas ligadas a él por adopción por un plazo de 3 años contados de su cese efectivo. Noveno, los fiscales del Ministerio Público por un plazo de 3 años contados del cese efectivo de la titularidad de su respectivo cargo. Décimo, los que hubieran prestado servicios directivos en la Administración del Estado hasta el tercer nivel jerárquico o su equivalente por el plazo de 3 años contados del cese efectivo del cargo. Undécimo, los que hubieran desempeñado el cargo de diputado o senador por el plazo de 3 años desde el cese efectivo de su cargo. Yo creo que estaba en relación directa con la que dejamos pendiente. Sí, está pendiente, presidente. Sí, hasta acá llegamos. Muy bien, llegamos hasta aquí nomás. Bien. Agradeciendo la unanimidad y lo rápido que hemos avanzado, levantamos la sesión.